Las pensiones se van a pagar sí o sí y los bancos centrales y los estados tienen capacidad ilimitada de crear dinero para pagarlas. Esto se ha dicho en un programa de televisión y hay que explicarlo porque no es que tenga truco, es que tiene mucho truco. Vamos a hablar de todo ello. En un programa de televisión se ha hecho viral un clip en el que un profesor de economía, Alejandro Inurreta, decía que los bancos centrales y los estados tienen capacidad ilimitada de crear dinero para pagar las pensiones. El clip de toda su intervención es diferente y explica otras partes que os voy a detallar, pero lo podéis ver en la referencia que os pongo más abajo, en la descripción de este vídeo. En cualquier caso, esto es lo que dice. Dice, número 1, el Estado tiene capacidad de tirar de presupuesto para pagar las pensiones. Por lo tanto, las pensiones no están en riesgo. Claro, cuando te dice que tiene capacidad de tirar de presupuesto, lo que está diciendo es que puede subir los impuestos. Número 2, el Estado puede acudir al rescate del sistema de pensiones, como está haciendo todos los meses, y hacerlo desde su capacidad de endeudarse. Bueno, vale. El tercer elemento que dice ya es más controvertido, porque lo que te está diciendo, además de que te va a subir los impuestos y de que va a ser cada vez más caro el sistema de pensiones para ti, te va a costar mucho más en impuestos, y te dice que además se van a ajustar las edades de jubilación, la pensión media, etcétera, etcétera, para hacerlo sostenible. En realidad lo que te está diciendo es que el sistema claramente no es sostenible, porque si necesita de impuestos, necesita de muchos más impuestos, necesita de muchísimo más utilización del presupuesto público y muchísimo más utilización de deuda, y además va a revisarse la edad de jubilación, la jubilación media, etcétera, pues obviamente te está diciendo que no es sostenible. Pero además es importante mostrar lo que refleja la idea de ese concepto de sostenibilidad del sistema de pensiones. Vamos a ver. Efectivamente, lo que dice el profesor de economía es hay una serie de elementos del sistema de pensiones que deberían estar en los presupuestos y, por lo tanto, limpiar la seguridad social. Pero a nosotros nos da igual, porque si el endeudamiento del Estado es completamente insostenible, el déficit estructural es insostenible, a mí me da igual que pongas una parte de la deuda de la seguridad social en los presupuestos o que la pongas en la seguridad social, porque ambas consolidan. La deuda de la seguridad social consolida en la deuda total. Pero bueno, este no es el factor. Lo que él está intentando es dar un mensaje de tranquilidad, que subiéndote los impuestos, bajándote la pensión media y aumentando la edad de jubilación, el sistema de pensiones va a continuar existiendo y vas a cobrar una pensión sí o sí. ¿Ha mentido? No, no ha mentido. Lo que está diciendo en sí mismo es que el sistema es insostenible y que va a estar constantemente revisado para que pagues mucho más y recibas mucho menos después, además en términos reales. Y la parte que se ha convertido en viral es en la que dice que hay que considerar que los bancos centrales y los estados tienen capacidad ilimitada de crear dinero para pagar las pensiones. Suena bien, ¿verdad? Vamos a verlo y me acompañáis y lo comentamos. Bien. Pero el sistema es sostenible. Y termino. Y hay otro elemento importante. Y hay una cosa que hay mucha gente ya estudiando este tema. Los estados, los bancos centrales, tienen la capacidad ilimitada de creación de dinero para pagar todos estos gastos. Absolutamente ilimitada. Pero el sistema es sostenible. Y termino. Y hay otro elemento importante. Y hay una cosa que hay mucha gente ya estudiando este tema. Los estados, los bancos centrales, tienen la capacidad ilimitada de creación de dinero para pagar todos estos gastos. Absolutamente ilimitada. Absolutamente ilimitada, absolutamente ilimitada. ¿Tienen los estados capacidad ilimitada para emitir dinero? No. En cualquier caso, si jugasen a tenerla, ¿qué es lo que ocurre? Al final, los bancos centrales no imprimen dinero de la nada. ¿Qué es lo que ocurre? El Banco Central lo que hace es comprar bonos del Estado. El Estado se endeuda y el Banco Central
compra esos bonos y los pone en su balance. ¿Y con qué los compra? Con la creación de dinero artificial, ¿no? Esa es la creación verdadera de dinero artificial, es ese gigantesco déficit público. Bien, pero lo que tenemos que entender es que esa capacidad no es ilimitada ni muchísimo menos. La capacidad de un banco central de aumentar la masa monetaria depende de la demanda real que existe de ese dinero en el sector privado. En el momento en el que el Banco Central emite mucho más dinero que lo que demanda el sector privado, lo que termina ocurriendo es que la moneda que se emite pierde poder adquisitivo. Pierde poder adquisitivo y, por lo tanto, de lo que te pagan una pensión en una moneda que vale cada vez menos. Como decía Maduro, pues vamos a hacer, gracias al Banco Central, millonarios a todos los venezolanos. Efectivamente, millonarios los hizo, porque 1 millón de bolívares no vale nada. Claro, la idea de que el Banco Central puede y el Estado puede imprimir todo el dinero que quiera sin ninguna consecuencia y que con eso te va a pagar las pensiones, pues efectivamente, a ver, no está diciendo una mentira. Lo que no te está diciendo es en qué te va a pagar esa pensión y, sobre todo, cuánto va a valer esa pensión. El poder adquisitivo de esa pensión va a ser completamente demolido si se imprime, por supuesto. ¿Y por qué no tiene capacidad ilimitada el Estado de emitir todo el dinero que considere necesario? Por una sencilla razón. El dinero no es lo que decida el Estado, y el valor del dinero no lo decide el Estado, sino que es un medio de pago, una unidad de medida y una reserva de valor que los ciudadanos aceptan para intercambiar bienes y servicios. En el momento en el que el Estado se dedica a imprimir sin control para financiar unos pasivos que no puede pagar, lo que termina pasando es que el poder adquisitivo de esa moneda se destruye, la inflación. ¿De acuerdo? Curiosamente, claro, ¿por qué te están diciendo algunas personas que los bancos centrales y los estados tienen capacidad ilimitada de crear dinero? Porque así te están intentando decir que el sistema de pensiones, siendo completa y totalmente insostenible tal y como lo han puesto, en el que los desequilibrios son cada vez mayores y los pasivos sin financiar son cada vez mayores, ¿qué es lo que te están intentando decir? Te están intentando decir que alguien te pagará esa pensión en un papelito o en una nota promisoria, cuyo valor es cada vez menor. Y claro, lo que ellos te dicen es: bueno, pero es que la inflación no tiene nada que ver con la impresión de moneda. Hombre, claro, ¿quién te va a decir que la inflación no tiene nada que ver con la impresión de moneda? Los que defienden que los estados aumenten masivamente sus pasivos y sus desequilibrios y los moneticen, es decir, impriman dinero. ¿De acuerdo? El dinero no es lo que quiera el Estado. Y desde luego el Estado no tiene el bálsamo de Fierabras que crea el dinero con el valor que nosotros queremos que tenga. Por supuesto. En realidad es exactamente lo mismo que decir que el Estado es capaz de convertir el agua en vino, disculpadme, o que puede multiplicar los panes y los peces. El Estado no puede hacer eso. El Estado lo que hace es administrar. Y la deuda se paga, y se paga siempre, y se paga en más inflación, en menor crecimiento, menor empleo. Lo que dice el señor Inurreta, claro, es una forma de verlo, que es pensar que el sector privado es un cajero automático que tiene capacidad constante de ser expoliado por el Estado sin el menor impacto en la economía. Es decir, que te pueden seguir subiendo los impuestos y subiendo los impuestos a las empresas, a las personas y todo eso, y que eso no va a tener impacto en la economía. Te dicen a la vez que, por supuesto, el Estado tiene capacidad de endeudarse enorme. Claro. ¿Y por qué tiene capacidad el Estado de endeudarse enorme? Porque estamos viviendo de la tarjeta de crédito de los alemanes y de los países frugales. Porque si no estuviésemos en el euro, el sistema de pensiones y el país estaría ya en la quiebra. Y estamos en el euro porque tenemos una serie de condiciones. Y nosotros no podemos tirar de la tarjeta de crédito de los demás así alegremente, eternamente.
Y cuando llega el Banco Central y se presenta como la solución a todos los problemas, entonces lo que viene es el destrozo inflacionario que han creado. Claro, te dirán, no, hombre, Daniel, que la inflación es por culpa del COVID, que la inflación es por culpa de la guerra de Ucrania. Vamos a ver, las epidemias no son inflacionistas. Las epidemias son deflacionistas. Las epidemias no aumentan los precios y desde luego no aumentan los precios eternamente y continúan aumentándolos, como está ocurriendo ahora, que es que te dicen baja la inflación, pero es que claro, no es que baje la inflación, baja el ritmo al que suben los precios, ¿de acuerdo? En realidad, la intervención del señor Inurrieta en la televisión merece la pena verse. Merece la pena verse porque es la demostración de que el sistema de pensiones tal y como está ahora mismo configurado es insostenible. Te está dando las soluciones y todas las soluciones muestran que es insostenible. Te dicen que hay que subir los impuestos, que hay que reducir las pensiones medias, que hay que reducir también, que hay que aumentar la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Es decir, que pagues mucho más y cobres mucho menos, ¿de acuerdo? Y después te dice, y además, bueno, como efectivamente, es una persona inteligente. Él sabe que como eso tampoco funciona, porque subiendo los impuestos tampoco cubres el agujero de la seguridad social, que se ha multiplicado por 3 con el gobierno socialista, pues resulta, mis queridos amigos, que lo que te dice es, bueno, y también se puede imprimir dinero para pagarlo. Y entonces te van a devolver, te van a dar la pensión en algo que vale nada a largo plazo. Te destruye el poder adquisitivo de la moneda. Y tú dirás, ¿y por qué tiene que destruirse el poder adquisitivo de la moneda? Pues que en España todavía haya una sola persona que se crea que con la impresión de dinero se garantiza el poder adquisitivo de los sueldos y de las ayudas públicas y de las pensiones públicas, pues me parece como mínimo alucinante. Por supuesto. Cuando vienes de la izquierda y cercano a los gobiernos, siempre vas a decir que no hay ningún problema siempre que se puedan subir los impuestos, que ya ha demostrado que no funciona. Recordemos, la deuda de la Seguridad Social con la subida de impuestos y con eso del mecanismo de solidaridad intergeneracional que ha creado el señor Escrivá, la deuda de la Seguridad Social se ha disparado a 116 millones de euros y eso con el aporte de un Estado deficitario. Es decir, a la solidaridad social la está rescatando un Estado al borde de la quiebra y masivamente endeudado. Si es que es una broma. Entonces, lo que es una evidencia es lo que esta persona dice, que efectivamente vas a recibir una pensión sí o sí. Lo que no sabéis es lo que va a valer esa pensión, te lo digo yo, muchísimo menos en términos reales y también en términos nominales, porque todos los gobiernos que se vienen arriba, que te dicen que te han subido las pensiones con el IPC y todo eso, no, señor, no te suben las pensiones con el IPC. El IPC se dispara, no hacen nada, el IPC vuelve a subir, no hacen nada y después te dicen que te suben el año siguiente con el IPC del año siguiente. Ya has perdido el poder adquisitivo de 2 años. Me da exactamente igual. Si es que el sistema de pensiones no está creado para lo que lo han configurado. Es decir, está creado para que sea un sistema adicional al ahorro de las personas que le permita tener una pequeña ayuda cuando se jubilen. No está creado para que sea un sueldo. Entonces, al haberlo creado para que sea como un sueldo, lo han convertido en un sistema de incentivos perversos y lo han convertido en un sistema insostenible. Porque efectivamente tú sacas de la seguridad social los gastos que nos vienen de contribuciones y efectivamente las contribuciones más o menos están cubiertas, unas con los ingresos con los gastos. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que los pasivos no financiados del sistema de pensiones, datos de Eurostat, es un 500% del Producto Interior Bruto. 500% del Producto Interior Bruto. Es decir, esa es la deuda que se ha comprometido, pero que no se ha emitido todavía. 500% del Producto Interior Bruto. Datos de Eurostat. Número 2.
la deuda de la seguridad social ya es insostenible, porque ya te han subido los impuestos, ya te los han vuelto a subir y vuelto a subir y vuelto a subir. No paran de subirte los impuestos, te dicen que cada vez es más solidario y más no sé qué, y la realidad es que pagas mucho más y cobras mucho menos. Claro que vas a... Tiene razón el señor cuando dice las pensiones se van a pagar sí o sí. Lo que no te dice es cómo y en qué valor. Claro, ahí está el truco. Ahí está el truco. Y la respuesta a lo que dice el señor Inurrieta es efectivamente esa, que tirando de impuestos te van a hacer más pobre, que tirando de impuestos no se cubren los desequilibrios fiscales ni del Estado ni de la seguridad social, como se está demostrando con una deuda que no para de crecer, no solamente no para de crecer, sino que ha alcanzado un récord de pasivos totales de 2 billones, y además, bueno, pues como no se puede pagar con más impuestos, no se puede pagar con el endeudamiento del Estado, porque el Estado es ya masivamente deficitario, pues vamos a imprimir moneda. Vamos a imprimir moneda y además él te dice ilimitado. ¿Y qué es ilimitado, mi querido amigo? ¿Qué es ilimitado? Ilimitado significa que lo que es ilimitado es la destrucción del poder adquisitivo de tus salarios reales, de tus ahorros en depósitos y de tu capacidad de ahorrar un poco y de tener algo al cabo del día, es decir, de tu capacidad de llegar a fin de mes. Eso es lo que te está diciendo. Se ha creado una gran polémica porque ha dicho que el Estado tiene capacidad ilimitada de imprimir moneda. Bueno, es que ese no es el problema. Primero, es cierto que no es verdad, porque la primera limitación es, por supuesto, la fiscal. Es decir, nosotros estamos en el euro y nosotros no podemos saltarnos todas las reglas de la zona euro porque nos dé la gana. Entonces, no es ilimitado. La primera es una limitación fiscal, ¿de acuerdo? La segunda es una limitación inflacionaria, que el Banco Central Europeo no solamente no puede monetizar todo lo que los estados incurren en deuda, sino que además se dispara la inflación y por lo tanto se destruye el poder adquisitivo de la moneda, la confianza en el euro, la utilización del euro a nivel global y por lo tanto se pierde ese poder de esa moneda. En realidad es literalmente hacer un impago diluido, un default implícito, como hemos comentado en un vídeo que podéis ver aquí, en el que lo comentamos Daniel Fernández y yo. Lo que están haciendo es un default implícito. Saben que los pasivos de la seguridad social son infinanciables y, por lo tanto, lo que te dicen es que vía inflación y vía impuestos te van a hacer empobrecer muchísimo más. Que no te engañen.